En el video anterior hacíamos un recuento de la importancia de estudiar la vida de nuestro libertador Simón Bolívar y separarla por fases cronológicamente. En el anterior video habíamos visto toda esta primera infancia, juventud, el primer viaje a Europa, el juramento en Montesacro, sus idas a París, sus encuentros con todo lo que fue el proceso de Revolución Francesa en la Francia de Napoleón, y llegamos hasta 1816, cuando después de todo el exilio y el fracaso del primer proceso es exiliado en Jamaica y luego regresa con la ayuda de Alexandre Pétion en Haití, ¿no?, de los haitianos. Después de este tema debemos explorar minuciosamente lo que fue la expedición de los Cayos. De la mano con esto debemos ver lo que fue el regreso a Venezuela en esta cronología, ¿no?, cómo se da ese nuevo retorno a la Capitanía General. Todo este proceso termina en 1819 con la instauración del Congreso de Angostura. El discurso del Congreso de Angostura, para todo aquel que quiere entender la vida de Simón Bolívar, primero la Carta de Jamaica, de la que hablábamos en el video anterior de 1815, pero después de la Carta de Jamaica viene el discurso de Angostura. En el discurso de Angostura ya Simón Bolívar comienza a dar unas visiones de Estado y comparativas, ¿no?, de qué debe suceder, por qué debe suceder, cómo debe suceder, por qué han caído gobiernos, por qué han caído instituciones como la griega, ¿no?, que la institución griega, después de ser tan grande, aquella república tan perfecta, cómo fracasó y por qué fracasó, nos advierte de muchas cosas. Nos habla de los modelos monárquicos, del modelo británico, cómo es que se ha extendido tantos siglos este modelo, por qué ha llegado, cuáles son las dificultades que va a tener la construcción de esa república. Se ve que el Libertador tenía muy claro lo que iba a suceder hasta ese momento. En 1819, una vez instaurado el Congreso de Angostura, se comienza lo que fue la campaña libertadora de 1819, y ahí comienza una fractura, donde se parte la historia, porque ya empieza un proceso no solo que se cierra Venezuela, que es la diferencia, sino que continúa por el hemisferio. En la campaña libertadora entran por los llanos y a tierras colombianas para comenzar todo el proceso de independencia en lo que era la capital del virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia. Por cierto, después hablaré sobre ese tema, ¿por qué se llama Colombia? Colombia es la obra de Simón Bolívar, lo que hoy conocemos como Colombia era el virreinato de la Nueva Granada. Ahí sí que estamos más que claros que el padre de la patria, Simón Bolívar, pues le dio hasta el nombre, ¿no? Bueno, para no extenderme más en este tema, se da toda esa entrada a Colombia, y hay dos puntos cruciales. El pantano de Vargas, que es la batalla del 25 de julio de 1819, y el puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Esas dos batallas fueron cruciales para lograr la entrada triunfal a Santa Fe, la capital colombiana, lo que hoy es Bogotá, ¿no? Entran a Santa Fe, logran Santa Fe y ahí comienza todo el resto de campaña. Después, hacia 1822, nos vamos a encontrar con muchas arandelas, por supuesto, porque seguían pasando cosas en Venezuela, en el norte de Colombia, en el sur de Colombia. Recordemos que Cartagena era una cosa, Pasto era otra cosa, y Bogotá era la capital, el fuerte, pero había muchos focos de rebelión que aún no lograban apaciguarse, teniendo ya la capital. Simón Bolívar continúa con su labor de legislador de todo, y luego nos encontramos en 1822, hace 200 años, con todo el proceso ecuatoriano. Pichincha es crucial, luego se dan los encuentros con San Martín, este tema es importantísimo, y en octubre de 1822, se me había pasado, Manuela Sáenz también cae en ese año de 1822. Hace unos días recordábamos ese encuentro entre Simón Bolívar y Manuela en la entrada triunfal a Quito, y donde se conocieron en aquel baile que ofrecieron en honor al Libertador. Cuando nos encontramos allí hay un documento que es precioso, que es el poema Mi delirio sobre el Chimborazo. Mi delirio sobre el Chimborazo es prácticamente el aterrizaje de muchas cosas de aquel libertador entre humano y héroe, que se encuentra ya no mirándose a sí mismo como general, sino mirándose como
algo diminuto, casi imperceptible ante el universo, consciente de la grandeza de su obra y de la pequeñez de su obra al mismo tiempo, enfrentada a la grandeza de la humanidad y a la grandeza del universo y los siglos. Interesantísimo mi delirio sobre el Chimborazo, reitero, es importante que lo conozcan. Se da todo ese proceso, luego se da el proceso de Ayacucho y de Junín. El Libertador refrenda, es refrendador de la libertad peruana en Ayacucho. Si bien es cierto que San Martín había llevado un proceso, San Martín también estaba cansado, porque San Martín veía que los peruanos deseaban continuar con una institución monárquica dentro de su nación. Esto tiene que ver con la inmensa historia que tiene el Perú. El Perú tiene una historia bellísima, una historia inmensa desde los nazcas, los incas, todo. Ya ellos tenían un proceso monárquico antes de que llegara el periodo colonial. Por eso es que ellos no estaban en contra de todo eso. Pero no siendo este el caso, sino la cronología de la vida de nuestro libertador, continuaré hablando de un hecho importantísimo. En 1825 se da la fundación de Bolivia. Cuando se da ese proyecto de la fundación de Bolivia, Bolivia era el Alto Perú, pertenecía a tierras de Perú y se da esa creación. Se hace la Constitución de Bolivia y en ese momento, cuando está en la cúspide, en la gloria, comienzan todos los fuegos internos, porque Simón Bolívar en su mente veía todo lo que era ese proceso como algo que estaba allí que debía ser mayor. Pero, por supuesto, las distancias terrestres, el traslado a caballo, los climas, las cosas, las comunicaciones demoradas, no era como hoy día, crearon todo este espacio que propició la mezquindad de algunos grupos y el sistema de separaciones. Cuando se empiezan a dar todas esas separaciones, entonces Simón Bolívar deja de expandirse para comenzar a invertir todas las energías en la unión y en la consolidación a como diera lugar, porque si no teníamos una nación consolidada, igual íbamos a seguir siendo esclavos de nosotros mismos. Hay un tema que pasé por alto en el encuentro con Petión en Haití, y es el tema de la libertad a los esclavos. Ese es otro punto que deben estudiarlo completamente. En esos años pasados, 1825, 26, 27, comienzan unos años de constantes gotas de amargura en la vida del libertador y cansancio que empieza a envejecerle, no solo físicamente, sino a cansarle emocionalmente. Ver traiciones de amigos, ver conspiraciones, intrigas, a las cuales él intentaba no prestar mayor atención. Ya comenzaba a buscar un sucesor. El sucesor de Simón Bolívar para aquella época iba a ser el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, un hombre con todas las virtudes de un militar y con gran carisma para la época. Simón Bolívar ve en el gran mariscal de Ayacucho un hombre con capacidades firmes y necesarias para en aquel momento continuar con toda la obra bolivariana. En 1828 hay otra fractura inmensa que es el atentado de la noche septembrina en Bogotá. Esto termina generando una serie de consecuencias no solo emocionales, sino físicas y políticas en nuestro libertador Simón Bolívar, y comienzan ya esos últimos meses, ¿no? Desde ese par de años, esos últimos tiempos de mucha amargura, mucho dolor, traiciones, intrigas, intentos de cualquier cantidad de cosas, y esto termina todo físicamente primero la muerte del gran mariscal de Ayacucho en Berruecos, ¿no? Cuando asesinan al mariscal, terminan de matar. La mitad del corazón de Bolívar muere con el atentado. Otra parte del corazón considerable muere cuando matan a Sucre. Porque ahí se da cuenta que no hay sucesor, ahí se da cuenta que ha vencido la mezquindad, los odios, todo. Y esto lo lleva hasta 1830, donde dice sus últimas palabras: mis últimos votos son por la felicidad de la patria, y si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Esto es solo el inicio, esta es solo la semilla de la República. Los años siguientes a la muerte del libertador nos van a dar la respuesta de por qué nuestras naciones están como están, por qué nuestros países son, por qué estamos donde estamos, por qué hacemos unas cosas u otras. De ahí la gran importancia de estudiar la historia. Yo he hecho esta pequeña síntesis cronológica, este pequeño resumen para todos ustedes. Después comenzaremos a investigar sobre cada uno de los puntos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Les habló Michel Capello.